padre, yo tengo un amuleto, pero a mí me lo dio mi tía, pero me dijo que tiene el Santísimo. Y yo dije, seguro que esta señora no sabe lo que es el Santísimo, ¿no? Yo agarré y le dije, sí, hombre, tráigamelo. Yo dije, a lo mejor no sabe y le dice el Santísimo otra cosa que no es el Santísimo. Ay, Diosito Santo. Cuando me llega con el estuchito, y adentro trae una latita de Vaporú con un montón de cosas, y adentro de la latita, ¿qué creen que venía? El Santísimo. Le dije, señora, ¿y usted qué? Es que padre, es que mi tía me la consiguió. La tía era, creo, bruja, y ella le hizo sus cosas. Dice, no, y a la familia todos traen. ¿Sí? Porque la comunión ya se da como si fueran galletas. Y como abundamos los curas flojos, bueno, yo no me cuento entre eso sí. Yo tendré lo que ustedes me quieran poner, mal encarado, mal hablado, lo que sea, pero flojos no me considero. Pero los padres pues se les hace fácil, en lugar de dar en la boca, mejor que en la mano, y ahora listo, ya no les importa. Porque el primer problema de fe en la iglesia ahorita, ¿quién cree que lo tienen? Los curas. Si los curas no creen, pues no hacen nada de esto, porque si ellos no creen, pues ¿para qué van a estarse mortificando? Hay la gente que venga si quiere, y si no, pues allá, ¿verdad? El primer problema de fe está en nosotros los curas, que hemos dejado de creer. Yo le digo a veces a mis amigos sacerdotes, chicos, ¿tú realmente crees en la Eucaristía? ¿Sí? Chécate cómo está el corporal que dejan ahí como por 7 días o un mes. Está lleno de partículas, ahí está el Señor. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Vas a permitir eso? No, porque se ha perdido la fe. No se cree realmente que Jesús esté en la Eucaristía. ¿Sí me doy a entender? Entonces, lo que el Papa advirtió, le vamos a dar permiso, ¿ok? Una excepción a ustedes, Bélgica, Alemania, Holanda, pero esto trae estos peligros. Darles este permiso va a conllevar estos peligros: la profanación, la irreverencia y la pérdida de la fe. ¿Está pasando, sí o no? Por supuesto que está pasando. El 80% de los católicos ya no creen en la Eucaristía aquí en Estados Unidos. Y eso se ve palpable en la forma en cómo se comulga. ¿Ok? Seguimos. Se realizó entonces una encuesta entre la mayoría de los obispos del mundo sobre qué convenía hacer ante los abusos. La respuesta fue categórica. La inmensa mayoría determinó que debía seguirse con la forma de administrar la comunión de rodillas y en la boca. Pero, ¿qué hacer en aquellos países donde la costumbre se hubiese ilegítimamente arraigado? O sea, los obispos del mundo dijeron, no, que permanezca la comunión de rodillas en la boca. ¿Ok? Pero ¿y en esos lugares donde ya se arraigó? Y se respondía, si en alguna parte el uso contrario se hubiera arraigado ya, la misma sede apostólica confía a estas mismas conferencias la carga y el oficio de sopesar las circunstancias peculiares, si las hay, con la condición, sin embargo, tanto de prevenir todo peligro de que penetren en los espíritus la falta de reverencia o falsas opiniones sobre la Santísima Eucaristía. ¿Se hizo algo? No se hizo nada. No, los obispos dijeron, ustedes reciban, así nos quitan más trabajo a nosotros. ¿Se ha hecho algo de prevenir estos abusos? No, nada más poner un gendarme aquí a que esté mirando si te acomodaste y va atrás como un policía. A mí no se me hace correcto eso. Ahorita vamos a ver qué podemos solucionar, ¿no? Pero entonces no se hizo nada. Es decir, dejaba en las manos de las conferencias episcopales la reunión de obispos de cada país que votasen y luego comunicasen a Roma su decisión, dejando eso sí la libertad a cada obispo en su diócesis. Aquí acabó el desastre. ¿Ya? El Papa le dijo, bueno, pues ya cada obispo que en su diócesis decida. Donde hay buenos obispos, gloria a Dios. Pero donde hay obispos de esos que ya han perdido la fe, ¡ay, pobre pueblo! ¿Sí? Decía el santo cura de Ars, de hecho fue mi primera homilía aquí en la Purísima. Aquella parroquia donde el cura, el pastor no corrija, no exhorte, no reprenda los escándalos,
tiembla esa comunidad, pues quiere haberlos castigado Dios con semejante pastor. Eso decía el santo cura de Ars. Una diócesis con un obispo de esa magnitud es un castigo de Dios, según el padre del santo cura de Ars. ¿Sí? Aquellos obispos que no corrigen. Gracias a Dios aquí tenemos buenos obispos que han estado impulsando en que todas las parroquias del Santísimo Sacramento no esté como apestado allá en un cuarto, sino que esté en el centro. ¿Sí? Porque hasta parece que después también del concilio el sagrario estorbaba en el centro. Aquí en nuestra diócesis el obispo ha motivado a todos los padres en la medida de lo posible a que vayan moviendo ya el sagrario al centro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién es el centro de nuestra vida? Cristo, bueno, y debe de estar. El documento se completaba con una carta pastoral en la que se concedía a las conferencias episcopales el indulto. ¿Qué es un indulto? Un permiso de distribuir a los fieles la Sagrada Comunión en la mano siempre y cuando ese modo de recibir la comunión ya fuese frecuente allí por la costumbre, dejando en claro que la nueva manera de comulgar no deberá ser impuesta de modo que excluya el uso el uso tradicional. Ok, ¿van a dar ustedes chance de recibir la comunión en la mano? Ok, sí, pero no le pueden impedir al que quiere recibir la comunión de rodillas en la boca, no se lo pueden prohibir. ¿Qué pasa hoy día? Hay o no hay sacerdotes que te dicen, levántate, y hasta obispos. ¿Sí? Allá no me acuerdo si fue en Chile o en Perú, un nuncio apostólico salió en todas las redes sociales y sí me lo castigaron, gracias a Dios. Van los laicos a recibir la Sagrada Comunión de rodillas y el obispo le dice, levántate. No, señor, yo quiero recibir la comunión. Levántate. Y le hizo así y los quitó. Imagínense cómo se sintió la pobre gente. Entonces se quejaron y sí hubo sanción para el obispo que hizo eso. Seguro, pero bueno. Seguimos. Entonces, no deberá ser impuesta de modo que excluya el uso tradicional. ¿Sí está claro? De modo que cada fiel tenga la posibilidad de recibir la comunión sobre la lengua, por lo que el rito de la comunión dada en la mano no debe ser aplicada sin discreción. ¿Ok? Es decir, se trataba de una excepción y de un indulto, un perdón o permiso excepcional. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Un permiso, algo excepcional. Cuando se habla de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, ese es el nombre, no ministro de la Eucaristía. Se llaman ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. No ministro de la Eucaristía. ¿Quién es el ministro de la Eucaristía? El sacerdote. ¿Qué es lo que es un ministro extraordinario? Una persona extraordinaria que da la comunión. Y cuando se da ese permiso también muy desafortunado, porque tiene muchas contradicciones, la Iglesia dijo, allá donde hubiere extrema necesidad, que haya ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Pero ahí donde surge esa necesidad, que se redoblen las oraciones para que Dios mande ministros ordinarios. Porque lo ordinario no es que la comunión la den los laicos. Lo ordinario es que la comunión la dé el sacerdote. Ese es su trabajo, ¿no? Digo, si lo vemos de esa manera. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Que también esto empezó como algo extraordinario y acabó convirtiéndose en algo ordinario. Porque si me dices que tú das la comunión cada 8 días en misa, tú ya no eres un ministro extraordinario, ya eres ordinario. La das cada 8 días, eso no es extraordinario. ¿Sí me doy a entender? Más aún, lo único bueno que tuvo la pandemia es que quitó el cáliz, ¿no? Sí, lo quitó. ¿Por qué? El Papa San Juan Pablo II intervino en Estados Unidos con una carta, porque aquí en Estados Unidos el Papa lo dijo, San Juan Pablo II, se metió la costumbre también, que no era tradición en la iglesia, de dar la sangre de Cristo. ¿Para qué? Dijo el Papa en Estados Unidos, criticando al episcopado, una carta que se la pasaron por el arco del triunfo y no le hicieron caso, ¿no? Como todo en estos tiempos.
Entonces el Papa interviene con una carta aquí en Estados Unidos y dijo: ustedes crearon una necesidad, porque no era necesidad dar la sangre de Cristo. En el rito latino nosotros podemos comulgar solamente la hostia consagrada. También vimos en el Concilio de Trento que decía que el cuerpo de Cristo, pues es el cuerpo que contiene todo, ¿sí o no? Entonces, pero aquí se introduce la práctica de dar la sangre de Cristo. ¿Para qué? Pues para, oye, si tenemos una comunidad así y se tiene que dar la sangre de Cristo, ¿necesitamos ministros extraordinarios, sí o no? Claro, se necesita. Y el Papa intervino con esa carta y pues los obispos dijeron: ay, no, pues muy chida su santidad, la vimos, pero nosotros seguimos en lo nuestro, ¿va? No le hicieron caso. Hasta que vino la pandemia y gracias a Dios ya quitó eso. Entonces hacemos un poco las cosas menos mal, ¿verdad? Él lo digo, algunos no tenían que tener la pobre pandemia después de quedarnos locos con tantas cepas del COVID y olas, ¿cómo se le llama? Y no, olas, ¿cómo le dicen? No, la segunda, ¿qué? La tercera, la cepa, o la, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Sí, hombre, que ya viene otra revancha de... Bueno, whatever, lo que sea. Tercer punto, el caballito de batalla son los primeros cristianos, así comulgaban. Esto es lo que va a salir siempre, es que los primeros cristianos comulgaban en la mano. ¿Sí? Vamos a ver todo esto que yo voy a estar diciendo. Es una investigación tanto de Monseñor Schneider y el padre Javier Olivera Rabasi. ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar del padre Javier Olivera Rabasi? Él tiene una página excelente que tiene muy buenos estudios, tanto escritos como videos. Excelentes estudios. Si quieren estudiar historia de la iglesia, métanse a su página, que la historia como la cuenta el padre Javier Olivera Rabasi es como se da en el seminario. Muy buena, una síntesis muy buena. La página se llama Que no te la cuenten, ¿sí? Entonces, en este tercer punto viene este argumento. ¿Cuál es el problema si la primera comunidad así comulgaba? Entonces ahora es irnos al pasado. El Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei va a explicar, porque va a haber un resurgimiento disque de quererse ir a las fuentes, y el Papa va a decir: no todas las cosas por el hecho de ser viejas o que se hayan hecho en el pasado quiere decir que estén bien. Y el Papa ataca muy fuerte el querer regresar a ese tipo de arqueologismo, dice él. ¿Ok? Entonces, fíjense, quienes han argumentado el tema de la comunión en la mano han hecho uso siempre de un arcaísmo litúrgico, es decir, los primeros cristianos lo hacían así. Y entonces aquí es donde contesta el Papa Pío XII con la encíclica Mediator Dei. No todo, dice, a ver, se lo leo textualmente: la liturgia de los tiempos pasados merece ser venerada sin ninguna duda, pero un uso antiguo por el mero hecho de ser de su antigüedad no ha de ser considerado más apto y mejor ya en sí mismo. Esto lo dice la Mediator Dei, era lo que le decía ahorita. La vuelta a una forma antigua no es por sí misma un motivo de tranquilidad, menos aún cuando esa forma fue abandonada en algún momento, desechada luego y finalmente prohibida por su imperfección. ¿Ok? ¿Por qué antiguamente se comulgaba en la mano? Primero porque estaban en tiempos de persecución. La iglesia no tenía tiempo de andar reglamentando las cuestiones litúrgicas. Tenían que huir, tenían que celebrar la boya, no tenían oportunidad para decir: vamos a entrar en una procesión, vamos a poner candelas, vamos a poner manteles. No, era celebrar la Eucaristía escondidos. No había tiempo de hacer ornamentos ni nada de eso. Oye, ¿qué gesto vamos a hacer? Nada, era celebrar la Eucaristía de una forma, vamos a decirlo, rudimentaria. ¿Se celebraba la Eucaristía? Sí. ¿Se creía en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Sí, claro que sí. Pero
va a llegar un momento en que va a haber una profundización, sobre todo cuando haya paz. Va a haber una profundización y la iglesia va a establecer gestos que ayuden al cristiano a entender lo que está ahí. Y vienen los signos y los símbolos. Ya lo estuvimos viendo lo que son los signos y los símbolos, ¿no? Veíamos el símbolo de la bandera, qué importante, ¿no? Y qué importante es la simbología. Cuando yo le decía los gestos, no es lo mismo que a tu esposa nada más le diga, ay, sí, sí te quiero, el ejemplo que le puse la vez pasada. Bueno, si se acuerdan, ¿no? Entonces, ¿verdad que los gestos, las palabras, las acciones hablan, van más allá? ¿Sí? Entonces la iglesia va a empezar a recubrir el misterio, aquello que es santísimo, y va a poner gestos, expresiones, palabras para significar lo sagrado que eso es. Por ejemplo, si entramos en una procesión y yo vengo y sin hacer reverencia, nada más me subo aquí y me pongo así en el altar y me recargo en el altar, ¿ustedes qué van a decir? Pues eso es como cualquier cosa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace el sacerdote cuando entra a celebrar la Eucaristía? Para empezar, ¿cómo entra? Bueno, sí, con la cabeza agachada. Pero entra con saco y corbata, en short, en sandalias. Entra revestido. ¿Y por qué es eso? ¿Para que se vea guapo el padre? Se trata de cubrir al hombre para que la persona logre darse cuenta que lo que ese hombre, que es como los demás, en realidad no es tanto como los demás, tiene algo diferente. Este hombre es un consagrado. Entonces la iglesia va a decir, este hombre se tiene que poner ornamento sagrado porque va a venir a hacer una función sagrada. Entonces el sacerdote entra con alba, con casulla, revestido, y cuando viene aquí en una procesión, depende si es solemne, va a haber velas, incienso y cantos hermosos, ¿sí o no? Pero va a venir al centro y dice la liturgia, tiene que hacer una reverencia profunda, ¿sí? Hace la reverencia profunda y ¿qué hace? ¿Se va y se sienta? No. ¿Qué hace el padre? Va y besa el altar. ¿Por qué lo besa? Porque va a representar lo sagrado, lo venera, dice la liturgia, con un beso. Entonces el sacerdote, el beso sagrado, todo lo sagrado se besa. El sacerdote besa la estola, esa cosa que lleva uno aquí, la besa para ponerse la casulla, la besa, o se le da la bendición, se besa y se van poniendo todos los ornamentos, ¿sí? Se besan las sagradas imágenes, las reliquias, todo lo sagrado se besa, porque es un reconocimiento de lo sagrado. Entonces la iglesia va a ir poniendo signos, porque oye, si yo vengo y hago una reverencia, entonces yo estoy reconociendo que este lugar es un lugar sagrado. Entonces yo lo reverencio, ¿verdad? ¿Quiénes fueron a la escuela? Usted aquí, usted. ¿Quiénes fueron a la escuela, a la primaria? ¿Qué hacía? No sé si ustedes se acuerdan que de pronto estaba uno en la clase y de pronto llegaba el director como la parucía, ¿sí o no? Entraba el director, ¿qué hacía uno cuando entraba? Inmediatamente todos se ponían de pie, nos poníamos de pie. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Si era un viejo que había entrado. ¿Por qué se pone uno de pie? Para expresar el respeto al señor director, ¿sí o no? La iglesia va a empezar con el tiempo a poner gestos, palabras, ¿verdad? Gestos, ¿sí? Todos esos son gestos, ¿para qué? Para decir, ahí hay algo sagrado. Por ejemplo, cuando entramos nosotros aquí, pues no está el sagrario ahí. Entonces, como el sagrario no está en enfrente, cuando uno entra a la iglesia, uno simplemente se santigua, ¿sí? Con agua bendita, y está el agua bendita. Pero si el sagrario está en el centro, ¿qué hace uno cuando entra a una iglesia? Uno se hace me voy a subir acá para que vean, uno hace una genuflexión. Y la genuflexión se hace poniendo la rodilla derecha en el suelo. Si el sagrario está en el centro, uno hace esto, hace genuflexión, ¿sí? Pero ¿qué pasa
Si ustedes entran a la iglesia como hoy día que teníamos al Santísimo expuesto aquí en la custodia, ¿se hace nada más una genuflexión? ¿Qué se hace? Se hace una genuflexión, se dice genuflexión doble. Entonces, yo agarro con las dos rodillas, hago esto y me levanto. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo paso por enfrente de la imagen de la Santísima Virgen? Pues hacemos una reverencia con la cabeza. ¿Sí? Expresar el respeto a lo sagrado. ¿Sí me doy a entender? La iglesia fue poniendo todos estos gestos y estos signos cuando se dieron cuenta. Oye, chicos, la Eucaristía. A ver, esto es algo grande. Sí, la recibíamos. Ahorita vamos a ver cómo dice San Cirilo, ¿verdad? Pon tu mano de izquierda debajo de la derecha, ya como un pozo y como un trono y no sé qué, ¿verdad? Pero después los padres fueron diciendo, a ver, no, es que no podemos manosear esto es algo sagrado. Es Cristo, vamos a ir viendo, para que no les cuente, para que no se la cuente como dice el padre Javier Olivera Rabas. Ay, Dios. Dice, ¿dónde me quedé? Dice, casualmente, y aunque parezca una paradoja, que debe hacerse siempre y en todo lugar lo que se hizo antes, son normalmente los primeros en atacar, por ejemplo, la misa tradicional. Aquellos, fíjense, aquellos que quieren irse a la fuente, al origen, a lo antiguo, son por lo regular la gente que ataca la misa tradicional, que atacan todas estas cosas, ¿no? O lo de la comunión de rodillas o el canto gregoriano. Además, si debiésemos seguir en todo a los primeros cristianos, para que vean que no se puede seguir todo, porque la iglesia ha ido en un proceso de profundización del misterio y ha ido quitando aquellas cosas que no ayudaban a la profundización de ese misterio. Entonces, dice el Padre, si debiésemos seguir en todos los primeros cristianos, sin más criterio que por antes se hacía, entonces tendríamos que consagrar la Eucaristía en el cuero de un burro, porque antes así se hacía, se ponía un cuero de un burro y encima del cuero y se consagraba. Entonces tendríamos que consagrar encima del cuero de un burro, ¿verdad? O dejar de comulgar habitualmente. Los primeros cristianos no comulgaban como ahorita nosotros que comulgamos, que parecen entradas de cine, ¿verdad? Misa de 8, misa de 11, misa de 6 de la tarde, y si vamos a otras 10 misas, en todas comulgamos. Los cristianos antes no comulgaban así. La comunión era para ellos algo tan sagrado que comulgaban allá rara vez, ¿no? Entonces, si nos vamos a ir a la fuente, entonces yo no podía comulgar cada 8 días. Más aún, si comulgo tendría que hacer el ayuno desde la noche anterior. Los padrecitos antes del concilio, yo recuerdo el padre Jorge Lorin que una vez nos fue a dar una conferencia a Mexicali, decía, a él le tocó esos tiempos antes del concilio, dice, si tú ibas a decir misa a las 2 de la tarde, tú no podías comer hasta después de haber celebrado la misa de las 2 de la tarde. Tenías que estar en ayuna todo el día. Y uno se aguantaba de eso. Si tú ibas a decir misa a las 6 de la tarde, pues estabas en ayunas todo el santo día. Y uno se aguantaba, decía el padre. Dejar entonces de comulgar, sentarnos por separado. ¿Sí? Antiguamente era la tradición, se separaban hombres de mujeres. De hecho, la iglesia copta, si ustedes van a la iglesia de San Miguel Arcángel, que está en la Harvard, es una iglesia copta de los egipcios. En la misa están mujeres separadas de hombres, nadie se sienta junto. Y yo una vez le pregunté a un amigo que es de Egipto, él es copto católico, tiene un rito propio. Él es parroquiano de San Vicente de Paúl y va a misa en rito latino y cada mes va hasta Los Ángeles porque allá es donde está su iglesia de su rito, porque él es egipcio. Y yo le preguntaba, oye William, ¿por qué se sientan separados hombres y mujeres? Si tú vas con tu señora, ¿por qué se sientan hombres con mujeres? Para que no haya ninguna distracción, para que no le esté haciendo cosquillitas allá a la señora o el señor, esas cosas. No, hombres separados de mujeres, para que no haya ninguna distracción, que vaya a estar ahí una con un pantalón apretadito enfrente y, ay Dios mío, no, está otro maestro ahí igual que yo, ¿sí? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, eso en su rito. Pero antes así era en la generalidad. Entonces esos que abogan por irse al origen, según
Son aquellos que creen que la Eucaristía, conciben la Eucaristía solamente como banquete. Ellos se imaginan a nuestro Señor Jesucristo así en una mesa redonda como hoy día, ¿no? No. El Papa Benedicto, incluso yo la vez pasada les explicaba en el libro del Espíritu y la Liturgia, dice, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo tuvo de frente a los apóstoles. Todos estaban recostados en el mismo codo y nadie estaba viéndose las caras. Esa es la cultura. Entonces decir, ay, una mesa donde todos estemos rodeados, como aquí en la parroquia, ¿verdad? Que todos rodeen el altar. No, pues tampoco el Señor no estuvo de frente a los apóstoles. ¿Sí me doy a entender? Ahorita todas sus frustraciones, ahorita me las echan, porque yo sé que esto ya va aprendiendo. ¿Sí? Luego, por ejemplo, otra cosa, en las primitivas comunidades, ¿qué hacían? ¿Cómo se celebraban? ¿De frente al pueblo? ¿Qué era lo que hacían? Les explicaba la vez pasada. Se los expliqué, por como no contesté. ¿Qué era lo primero que hacían cuando una casa se donaba para la misa? Primero se buscaba dónde estaba ¿qué? El oriente, y toda la comunidad estaba dirigida hacia el oriente. Pero esos que abogan eso no dicen, ay sí, al oriente. No, de frente para hacer todo en comunidad. ¿Sí? Mentalidad luterana, be careful. ¿Ok? ¿Sí? En esas comunidades el diácono se quedaba a la puerta. El diácono no estaba sirviendo acá, el diácono se quedaba allá. Tenía una función en la puerta, o sea, eso está, incluso váyanse a la Didaje, ahorita la Didaje está en el internet, para que se den cuenta cómo eran las celebraciones de la primitiva comunidad cristiana, cómo se administraba el santo sacramento del bautismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el uso del velo. Antiguamente las mujeres no entraban nunca a la iglesia descubierta. ¿Sí? No les estoy diciendo vayan a confundir otra vez. Porque una vez yo di la explicación de lo que significaba el velo. ¿Sí? El velo, la iglesia, todo lo que es sagrado le cubre con un velo. Bueno, antes, ahorita ya, un día vamos un día les voy a enseñar las imágenes, ya me están haciendo el video, ¿ok? En lo que vamos a acabar, si no nos ponemos las pilas. Pero antiguamente la iglesia todo lo sagrado lo cubría con un velo. El sagrario estaba cubierto con un velo como transparente, como de encaje. Se miraba el sagrario, pero el sagrario estaba cubierto con un velo. Abrían la puertita del sagrario, ¿qué había? Un velito, ¿se acuerdan? Sacaban el copón, ¿y qué tenía el copón? Otro velo, todo tenía velo. El cáliz, ¿qué se le ponía encima al cáliz? Otro velo, ¿sí? Todo lo que es sagrado, la iglesia le pone un velo. Por eso la mujer entraba con un velo por reconocer su dignidad de mujer, de ser la portadora de la vida, de imitación de la Santísima Virgen María. La mujer se colocaba el velo. Un día yo di esta explicación, al siguiente domingo llega el poco viaja con el velo. Y van y le dicen al padre, el padre Gastón les dijo a las mujeres que tenían que usar velo. Dios mío, cuando le dije que tenían que usar velo, es que ven cómo meten a uno en problemas. ¿Sí? Yo expliqué simplemente, pues padre, ¿qué significa el velo? Y expliqué eso. La iglesia, todo lo sagrado, lo cubre, ¿verdad? ¿Qué había en el templo de Jerusalén? Un velo que cubría lo sagrado. El velo es para cubrir lo sagrado, por eso la mujer cuando entraba al templo se reconocía su dignidad de mujer, de hija de Dios, de imitadora de la Santísima Virgen María, su dignidad de mujer de Dios, y se cubría la cabeza. Entonces, en este sentido, si la cuestión es irnos al pasado, bueno, también tendrían que usar el velo. Sí me doy a entender que no les estoy diciendo que luego el Señor lo que es de esto, ¿sí? El velo voy a decir el Padre Martín que ya me anda haciendo la iglesia media rara. ¿Sí? Si que lo quieren traer, tráiganlo. No. Porque no es algo que se quitó, sino que la iglesia ha entrado en un desuso. Dije un día vamos a dejar, ya no vamos a consagrar hostias ni vino, no sé qué vayamos a hacer. Porque todo se está dejando, un día ya no va a haber mantel, ni altar, ni flores, ni el padre va a estar. Van a entrar ustedes y el padre, pues también entró en desuso. Se fue, ¿sabe dónde está? Todo entrado en desuso, hasta el padre ya se peló de aquí. ¿Verdad? ¿Cómo comulgaban los primeros cristianos? ¿Por qué dejaron de hacerlo así? Sería la pregunta, ¿no? Uno de los más famosos y más manoseados quizás resulte el de San Cirilo de Jerusalén, que es el que le decía yo, que la cita
de la que se cuelgan todos. Es que antiguamente se hacía así, San Cirilo de Jerusalén. Pero vamos a ver que la cita, incluso los expertos dicen, no estamos seguros que esto tan raro sea de San Cirilo. Pero bueno, esto está, y de ahí es donde se cuelgan todos. Fíjense lo que decía, dije entre comillas, porque así se pone entre comillas, San Cirilo de Jerusalén, siglo IV. Acercándote, por lo tanto, no lo hagas con las palmas de las manos separadas, ni con los dedos apartados, sino haz con la izquierda un trono para la derecha, ya que esta mano está a punto de recibir al rey. Hasta aquí se escucha muy bonito, ¿verdad? Haciendo el hueco con la palma, recibe el cuerpo de Cristo, añadiendo amén. Porque dime, si alguno te diese unas limaduras de oro, ¿no las guardarías con toda diligencia, procurando no perder nada de ellas? No procurarás, pues, con mucha más diligencia que no se te caiga ninguna miga de lo que es más precioso que el oro y las piedras preciosas. Hasta aquí está bonito también, ¿verdad, Señor? Claro, está diciendo, oye, es el cuerpo de Cristo. Si tú cuidarías las limaduras de oro, con cuanta más razón el cuerpo de Cristo. Ahorita vamos a ver lo último. Y después de que hayas tomado el cuerpo de Cristo, fíjense, no dice el pan, dice el cuerpo de Cristo, y hayas recibido el cáliz de la sangre, no estires tu mano, sino inclínate haciendo un acto de reverencia y profunda veneración y di amén. Y santifícate tomando la sangre de Cristo también, mientras la humedad esté todavía. Esto es ya donde empieza lo raro, que los padres dicen, ¿no? Mientras la humedad esté todavía sobre tus labios, tócalos con tus manos y santifica tus ojos, tu frente y tus otros órganos sensoriales. Finalmente, da gracias a Dios que te ha considerado digno de tales misterios. Hasta aquí el texto atribuido a San Cirilo, que por lo extraño de la última parte, la de tocarse los sentidos externos y sensoriales, ha sido considerado dudoso. Imagínense nosotros que somos tan supersticiosos. Esto que voy a decir se va a escuchar grotesco, pero es que nosotros somos capaces de esto y de más. Dice, todavía con la humedad de tus labios, agarra la humedad y santíguate los órganos sensoriales, los ojos, los oídos. Pero es que tenemos muchos órganos sensoriales, ¿no? ¿Y qué tal si ahorita la gente agarra el Santísimo y se santigua? Eso es algo muy erróneo, muy equivocado, muy grave. O sea, agarrarse la hostia como si fuera un amuleto. No se puede uno santiguar con la Santísima Hostia.